Jueves 24 de junio de 2021, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos rápidamente con nuestra información electoral. En audiencia, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundados 10 expedientes sobre recursos de nulidad presentados por la organización política Fuerza Popular. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones continúa con las audiencias públicas. Declaró infundados las apelaciones de 10 expedientes sobre recursos de nulidad de mesas de sufragio, interpuestas en su totalidad por el partido Fuerza Popular. ¿Estamos para votar, don Jorge? Sí, presidente, listos. Correcto, escucho. Por infundada la apelación. ¿Y sobre lo del Ministerio Público? Y en el mismo sentido de remitir copias al Ministerio Público. Bien, registrado. Don Jovián. Infundada apelación y que se remita al Ministerio Público, presidente. El voto es a las arenas por las razones indicadas, que se declare infundada la apelación y que se confirme la resolución del Jurado Electoral Especial y las copias de la presunta falsificación al Ministerio Público para que determine lo pertinente y se descubra la verdad. El doctor Arce Córdoba va a repetir su voto, entiendo, doctor. Así es, señor. Ya. Gracias por la licencia. El doctor Arce Córdoba dice, entonces, por favor, ¿lo puede denunciar, doctor? La causa no se encuentra expedita para pronunciamiento de fondo. En consecuencia, previamente requiérase información a RENIEC y la lista de electores de mesa de votación. Confirmando así las resoluciones de los jurados electorales especiales desde donde provenían los recursos de nulidad de mesas de sufragio. Cabe destacar que en la audiencia se presentaron casos con pruebas periciales, las mismas que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones determinó que sean remitidas al Ministerio Público para que se inicie una investigación al respecto. El Pleno declaró infundados los pedidos debido a que no se acreditó la presunta falsificación de firmas o suplantación de miembros de mesa. Bien, amigos, el Jurado Nacional de Elecciones tiene pendiente la resolución de 15 expedientes por temas de nulidad electoral en el marco de las elecciones generales. Vamos rápidamente a ver la página del Jurado Nacional de Elecciones. Estos pedidos de nulidad fueron solicitados en su momento por el partido Fuerza Popular y fueron declaradas improcedentes por los jurados electorales especiales de Huancavelica y Moyobamba. Para más detalles pueden ingresar a la página www.jne.gov.pe y precisamente es en este espacio en el que aparecen estos expedientes. Se puede hacer un clic y revisar también los escritos y anexos. Esta es la plataforma que ofrece el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de la transparencia del proceso electoral. Bien, el Jurado Nacional de Elecciones inició una evaluación legal del documento presentado por el magistrado Luis Arce, en la que declina sus funciones. En esta etapa del proceso electoral, luego de formar parte del Pleno en la audiencia por pedidos de nulidad, el magistrado Luis Carlos Arce Córdoba envió una misiva al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, donde declina como miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ante esta declinación, el máximo órgano electoral se pronunció a través de las redes sociales, brindando calma a la ciudadanía y actores políticos que viven de cerca el proceso electoral. En el tuit indica que se inició una evaluación legal del documento que permita tomar medidas inmediatas en salvaguarda de la democracia para evitar se afecte la culminación del proceso comicial. Amigos, por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, se pronunció y aclaró que no tiene facultades para intervenir en el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, defendió la autonomía del máximo ente electoral. Ante la declinación del magistrado Luis Arce ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, defendió la autonomía de este poder de Estado y aclaró que no tiene facultades para separar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. A través de Twitter sostuvo además que no existe norma alguna que establezca su intervención en el máximo organismo electoral. Elvia Barrios hizo un llamado a no desinformar a la ciudadanía en esta etapa del proceso electoral. La presidenta del Poder Judicial recalcó
explicó que su elección como titular se dio el 3 de diciembre del 2020 y que en su designación no interviene ningún otro poder del Estado, ya que el Poder Judicial es autónomo. Recientemente, a través de las redes sociales del Poder Judicial, indicó que lo que tenemos que hacer es reconciliarnos y encontrar una solución pacífica a la crisis que estamos viviendo. Cualquier otra alternativa más allá, la alternativa pacífica y democrática, es contraria al derecho y a la Constitución. Amigos, tenemos información de último minuto. Vamos a revisar rápidamente el Twitter del Jurado Nacional de Elecciones. Urgente, dice, mediante resolución número 66-2021 PJNE, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones resolvió suspender en el ejercicio del cargo de miembro titular del Pleno del JNE al señor Luis Arce Córdoba para dar lugar a la convocatoria del representante que provisionalmente corresponda. En la resolución se hace de conocimiento a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público para que con suma urgencia convoque provisionalmente a su representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y es precisamente en este momento estamos viendo la resolución que corresponde. ¿Qué más dice esta resolución? Expresa el rechazo a las expresiones agraviantes formuladas por el renunciante en su carta del 23 de junio en cuanto atentan el honor y la buena reputación de los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, del Sistema Electoral, altas autoridades y servidores del país. Vamos a ver la siguiente página, por favor. Sí, y precisamente en la página final se resuelve, primero, considerar la carta de declinación, segundo, suspender el ejercicio del miembro titular del Pleno, el señor Luis Arce Córdoba, tercero, hacer de conocimiento a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público para que con suma urgencia convoque provisionalmente a su representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, cuarto, rechazar estas expresiones agraviantes formuladas por el renunciante y quinto, encargar a la Secretaría General la notificación de la presente resolución a los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, al Ministerio Público, Procuraduría General del Estado y a la Presidencia de la Junta Nacional de Justicia, la misma que está firmada como corresponde por el presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el magíster Jorge Luis Salas Arenas. Esta es la información de último minuto que tenemos para ustedes. Amigos, es momento de una entrevista. Hoy vamos a conversar con Percy Medina, él es jefe de la misión para Perú de IDEA Internacional, y hablaremos sobre el contexto político electoral y también sobre la desinformación, noticias falsas en el contexto electoral. ¿Cómo está, señor Medina? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Señor Medina, ¿cómo observa desde IDEA Internacional el panorama político electoral por el cual estamos atravesando en este momento? Bueno, nosotros hemos señalado nuestra preocupación. Ha sido una campaña difícil con mucha polarización y esa polarización se ha extendido a este proceso de cómputo y previo a la proclamación de resultados. Definitivamente no estamos en las mejores condiciones. Hay una gran polarización en la opinión pública, no solamente entre los actores políticos, sino también entre la ciudadanía, que no ayuda a esperar con calma los resultados finales y la proclamación del ganador. Hemos señalado y hemos hecho una invitación a la ciudadanía a esperar con calma, a los actores políticos a actuar con responsabilidad, y hemos señalado también que es muy importante que el Jurado Nacional de Elecciones, con la celeridad pero con la seguridad del caso, proclamen los resultados y que esos resultados sean acatados por todo el mundo. Estamos en un momento bastante importante en este proceso electoral en el cual se imparte justicia electoral. En ese sentido, ¿cómo usted ha visto el desarrollo de las audiencias públicas y las deliberaciones de los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? La justicia electoral en el Perú tiene dos instancias. Una primera conformada por jurados electorales especiales que tienen una jurisdicción local, ¿no? Son más de 60 los jurados electorales especiales
que a lo largo del territorio ven en primera instancia los casos de nulidades pedidas por los partidos políticos. Estos actores ya han culminado ese proceso y han llegado al Jurado Nacional de Elecciones algunas apelaciones. Hasta lo último que supe eran poco más de 50 apelaciones que el jurado tiene que ver en última y definitiva instancia. Entonces, ya tras la revisión del Jurado Nacional de Elecciones de esos pedidos de nulidad y su resolución, pues ya es la palabra final y corresponde no solamente acatar esa decisión, sino que una vez concluido ese trámite, proceder a la proclamación de los resultados. Claro, una vez que ya se proclame al presidente o presidenta de nuestro país, ¿qué es lo que básicamente le va a dar legitimidad a este nuevo mandatario? Existe la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, es decir, el haber ganado la elección de acuerdo con las reglas es la legitimidad de origen, ¿no? Y luego, día a día, se va forjando quien asuma la presidencia la legitimidad de ejercicio, cumpliendo la ley, respetando la Constitución, haciendo respetar también los principios constitucionales básicos. Entonces, la democracia en verdad es un proceso dinámico, ¿no? Que no acaba con la elección, sino que se va cimentando, construyendo día a día. Y para la legitimidad de un mandatario, para la legitimidad del Congreso y para la legitimidad de cualquier autoridad elegida, es importante, por supuesto, la observancia del debido proceso en la actuación, la observancia de la Constitución y el respeto al Estado de Derecho. Bien, volviendo al tema del proceso electoral, lamentablemente este se ha visto también lleno de noticias falsas, desinformación. En ese sentido, si hacemos una evaluación del daño que puede causar la desinformación a la democracia en nuestro país, ¿cómo ha visto usted qué ha ocurrido aquí en Perú? A mí me parece que las instituciones tienen que cuidarse y que debemos ser todos muy cuidadosos en la manera como nos referimos a su actuación, porque los peruanos somos muy desconfiados. Entonces, echar dudas sobre la actuación de las autoridades electorales y las instituciones tiene un costo a largo plazo. Así que hay que ser muy cuidadosos. Las misiones de observación internacional de las elecciones y los observadores internacionales han señalado que no han encontrado ningún indicio de fraude sistemático o de distorsión sistemática de los resultados, y creo que ese es un punto de partida importante para evaluar la actuación tanto de la OMPE en el proceso de organización de la elección como del jurado en materia de justicia electoral. Me parece importante cuidar las instituciones, garantizar que sean creíbles, que sean confiables, porque eso también es la base de la democracia en el largo plazo, ¿no? El poder confiar en que nuestras instituciones nos están diciendo la verdad. En el caso de las redes sociales y la desinformación, las noticias falsas que se han propagado, ¿cuál de estas cree que ha generado mayor impacto en las personas y por qué las noticias falsas tienen tanta llegada a la población en general? Las noticias falsas son un problema de todas las democracias y en el Perú nunca habíamos tenido una proliferación de noticias falsas como la que hemos visto en esta campaña. Ya había habido en campañas anteriores, en procesos anteriores, muchas noticias falsas circulando, pero creo que esta vez hemos roto todos los límites y ha circulado una cantidad de información engañosa, falsa o medias verdades, que lo que hace es crear en muchos casos realidades paralelas, ¿no? La gente se confunde, cree que cosas que se dicen son reales porque tienen fotos trucadas o tienen información parcial de páginas web o datos, qué sé yo, que hacen parecer que estuviéramos frente a una determinada realidad, pero que en realidad son construcciones hechas para confundir y para engañar. Y el principal problema que ha habido con las noticias falsas es que han creado una sensación en una parte de la ciudadanía que no se basa en hechos reales, sino que se basa más bien
justamente en estas fake news, en estas noticias falsas. De ahí que sea importantísimo desmentirlas y sea importantísimo aclarar dónde está la verdad, porque si no se crea una confusión en la ciudadanía. Bien, en ese sentido, las instituciones públicas, por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el Comité de Fact-Checking y por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, también han salido a desmentir algunas noticias falsas. ¿Cómo observan ustedes que hayan tomado estas iniciativas las instituciones públicas? Lamentablemente, los desmentidos nunca tienen el peso de la noticia inicial, entonces siempre es importante hacerlo y hay que darle mayor énfasis. Y me parece muy importante que el jurado tenga una unidad de este tipo, y la OMPE también ha hecho una labor importante a través de su community manager. Algunos medios de comunicación han creado iniciativas para justamente hacer chequeo de noticias falsas. Todas esas iniciativas son importantes, pero lamentablemente resultan insuficientes frente al volumen que tiene la noticia falsa, ¿no? La noticia falsa recorre a una velocidad que el desmentido no puede alcanzar. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para acabar con la desinformación o por lo menos para luchar contra ella? Es importante chequear la consistencia de una noticia, ver la fuente, si es una fuente confiable o no, si es que la fecha, también circula mucha información de elecciones anteriores o noticias muy viejas, verificar si es que los datos son también chequeables en otra fuente, ¿no? Es decir, comparar fuentes. Si, por ejemplo, hay cifras que aluden a una determinada fuente, ir a la fuente original, ¿no? Ver si la misma noticia está en otros medios confiables, y también ver de quién uno recibe la noticia, si es una persona que hace chequeo, que es responsable, o es una persona que reenvía lo primero que recibe. Todas esas medidas elementales son como los cuidados preventivos frente a las noticias falsas. Así como frente a la COVID-19 nos lavamos las manos, usamos mascarilla, no estamos en lugares concurridos, no tenemos proximidad menor a 1 metro, frente a las noticias falsas hay que también tener todos estos cuidados porque son un virus tan dañino y tan nocivo como la COVID-19. Bastante peligrosas además. Usted que pertenece o forma parte de una organización internacional, ¿cuál es la imagen que tiene el mundo o la región, por lo menos, de nuestro país actualmente y del proceso electoral que se ha llevado a cabo? Hay una preocupación en las naciones amigas, en el exterior, en relación con el proceso peruano, porque queda claro que no se está desarrollando con fluidez y más bien la polarización está llevando a un enfrentamiento que no ayuda, ¿no? Se está llevando a algunas instituciones al extremo, al límite. No parece haber una fluidez de información certera, sino, como hemos dicho, mucha información falsa que crea un estado de ánimo que no se corresponde con la realidad. Todo eso evidentemente preocupa en el exterior, no solamente a medios de prensa, sino a actores políticos y gubernamentales. ¿Cómo tendrá que resolverse esta situación por la cual estamos atravesando? A partir del respeto irrestricto de la legislación y de la decisión de las autoridades que tienen que decirlo, ¿no? Tenemos una ley electoral que establece claramente los mecanismos para el cómputo, la resolución de pedidos o acciones de los partidos y la proclamación de los resultados. Y luego tenemos autoridades, el Jurado Nacional de Elecciones, que es la justicia electoral en última y definitiva instancia, quienes proclamarán a quien haya ganado la elección y esta persona tendrá que asumir, de acuerdo con la Constitución, el 28 de julio de este año. Es lo que corresponde. Señor Medina, para finalizar, por favor, un mensaje a los actores políticos. Creo que necesitamos no solamente calma, sino mucha responsabilidad, serenidad, pensar en el futuro, no solamente en lo inmediato. Lo que se haga o deje de hacer en estos momentos
va a ser luego evaluado y recordado, porque en una coyuntura crítica como la que vivimos, lo que se requiere de los actores políticos es mirada responsable de largo plazo, ¿no? Es muy importante que aseguremos que la actuación en esta hora difícil se corresponda con las responsabilidades que cada quien tiene liderando colectividades más grandes. Luego se juzgará si actuaron correctamente o no. Y eso, creo, los lleva a hacer una evaluación de cuáles son los efectos de las decisiones que pueden tomar hoy en el futuro, ¿no? Me parece muy importante, estamos en una coyuntura difícil de la que espero que salgamos pronto. Así es. Señor Medina, muchas gracias por acompañarnos, un gusto. Un gusto. Gracias por su tiempo. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Nos vemos. Amigos, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su comité de fact-checking, advierte que es falso que exista un borrador o resolución de proclamación de la elección presidencial. Un usuario en redes sociales compartió la resolución número 659-2021 JNE, denunciando que el JNE ya tiene lista la proclamación sin haber terminado las apelaciones. Interpretó además que el organismo electoral no admitirá ni una sola acta. Al respecto, el Comité de Fact-Checking del JNE informa que dicho documento data del 18 de junio y corresponde al expediente 4281 sobre la apelación de acta observada de Fuerza Popular. Como vemos en pantalla, es una noticia, es una afirmación totalmente falsa. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que circula a través de las redes sociales. Evitar compartir información que no esté verificada. Mejor infórmese a través de los canales oficiales, como son las redes del Jurado Nacional de Elecciones o nuestra página web. En la siguiente nota les contamos cuáles son las funciones del Comité de Fact-Checking del JNE. Con el objetivo de luchar contra la propagación de noticias falsas y desinformación sobre el sistema electoral, el Jurado Nacional de Elecciones ha creado el Comité Técnico de Fact-Checking. Este equipo está conformado por 8 miembros. Ellos son representantes del Gabinete de Asesores y la Secretaría General, además de las direcciones de Educación y Formación Cívica Ciudadana, Fiscalización y Procesos Electorales, Registro de Organizaciones Políticas y Comunicación e Imagen. El proceso de verificación sigue los estándares internacionales de ubicación de noticias falsas con proyección de impacto a los ciudadanos, un trabajo de contraste o chequeo con nuestras fuentes internas y alternas, es decir, otras instituciones que manejan información de carácter oficial. En 3 semanas hemos emitido más de 30 chequeos de información falsa, engañosa o inexacta a través de nuestras plataformas de Facebook, Twitter e Instagram. Lo que aspiramos es procurar la difusión de hechos confirmados para ciudadanos bien informados. También informamos que 7 resoluciones sobre nulidad de actas electorales fueron emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones en el Diario Oficial del Peruano. Se trata de documentos que revocan o validan las decisiones de 5 jurados electorales especiales. A través del diario El Peruano, el JNE publicó hoy 7 resoluciones sobre solicitudes de nulidad de actas electorales de la segunda vuelta electoral. Se trata de una resolución que revoca la emitida por el Jurado Electoral Especial de Piura II y declara válida un acta electoral. Asimismo, la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste II, que declaró inválida un acta electoral y consideró como total de votos nulos la cifra 199. De igual forma, confirma la resolución emitida por el mismo órgano descentralizado que declaró inválida otra acta electoral y consideró como total de votos nulos la cifra 227. Además, se confirma la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Sur 1 que declaró nula un acta electoral en el que consideró como total de votos nulos la cifra 239.
También confirma la resolución del Jurado Electoral Especial de Huamanga, que declaró nula un acta electoral y consideró la cifra 265 como el total de votos nulos. De igual forma, figura la resolución que desestima la petición presentada por la organización política Fuerza Popular, referida a la lista de electores de la mesa de sufragio número 003955. Por último, aparece una resolución que confirma la emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Este 2, que declaró nulo un acta electoral en el que consideró 250 como el total de votos nulos. Amigos, les contamos también que el Jurado Nacional de Elecciones promovió un encuentro académico, el análisis del rol de los observadores nacionales e internacionales en los procesos electorales. Veamos el informe. El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, indicó que la observación electoral es una actividad que está prevista en la Ley Orgánica de las Elecciones y que es un elemento fundamental para velar por la idoneidad de un proceso electoral. Precisó que son 23 organizaciones internacionales con 160 observadores y 2 nacionales, las acreditadas para este fin. Es a partir de estas 2 normas que en este proceso electoral que estamos ya culminando, tuvimos 23 organismos u organizaciones internacionales acreditadas como observadores pues debidamente, ¿no? Ante el Jurado Nacional de Elecciones, y asimismo 2 organismos nacionales. Uno de ellos es Transparencia. En el caso de las internacionales, además, porque hay personas que viajan al país para pues, tener una presencia directa respecto al proceso electoral, hubo 160 observadores que fueron pues, debidamente inscritos como parte de este trabajo de observación. Pero, ¿de qué se encargan los observadores electorales durante los comicios? ¿Qué puede observar? Digamos, ¿cuál es su labor alrededor del día de las elecciones? Puede observar la instalación de las mesas de sufragio, puede ver que la cámara secreta esté bien acondicionada, verificar la conformidad de las células de votación, las actas, las ánforas, los sellos de seguridad en general, el material electoral. Luego observa todo el desarrollo de la votación, ¿no? En este caso, usted recordará que hemos tenido una jornada muy larga, ¿no? Entre 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, una jornada muy extensa. También podemos observar eventualmente el escrutinio y el cómputo de la votación, es el momento en el cual la mesa de sufragio cuenta los votos e incorpora esos resultados en las actas de sufragio y las actas de escrutinio. Y además, también, ¿no? Pueden verificar que los resultados de este escrutinio sean colocados en un lugar de acceso al público, ¿no? En el lugar de votación, y además también eventualmente ver o observar el traslado del material por el personal correspondiente. Me refiero de las actas, ¿no? De material electoral que se traslada hacia las autoridades competentes. Agregó que, según el reglamento, un observador debe acreditarse desde el momento que se convocan las elecciones hasta 15 días antes de la elección. Hasta la fecha son 7 elecciones generales donde Transparencia ha estado presente, la cual se inicia desde 1995, enfatizándose que el 70% han sido mujeres. Y en el caso del Perú hemos tenido presencia no solamente en Lima y en el distrito de Lima y en Callao, sino también en otras 42 provincias. O sea, esta es una labor muy extensa, ¿no? Cuando nosotros hacemos, por lo tanto, reportes, pues estamos hablando de un reporte muy amplio en términos de cobertura, ¿no? Es sin duda la organización de observación en el Perú con mayor cobertura, ¿no? Tanto nacional como fuera del país, ¿no? Digamos, los organismos internacionales, recuerdan, mencioné que eran 160 observadores en total, ¿no? De todas las misiones. Transparencia solo, ¿no? Tiene pues 800 movilizados en todo el país y en el extranjero presencialmente, sin contar a los que se trabajan de manera remota. Entonces es un esfuerzo bien grande y además de voluntarios y voluntarios, o sea, son personas que dedican su día domingo de la elección a ayudarnos en esta labor, y nuevamente desde aquí aprovecho para agradecerles a todas, a todos por ese esfuerzo, ¿no? Que es sin duda significativo. Señaló además que no existe reporte por parte de los observadores de alguna situación que se pudiese llamar fraude, siendo ratificado por otras instancias de observación internacional, como la misión de la OEA, la Defensoría del Pueblo, entre otras.
Ahora les informamos que el Jurado Electoral Especial de Trujillo dio a conocer los resultados electorales de su jurisdicción. La presidenta de este Jurado Electoral Especial, María Elena Alcántara, declaró que solo una mesa de sufragio fue anulada. Los resultados de la segunda vuelta presidencial de la jurisdicción de Trujillo ya fueron proclamados por el Jurado Electoral Especial y la presidenta de dicha entidad explicó cómo se llevó a cabo esta audiencia virtual. Sí, es la culminación, es el acto procesal electoral último con el cual damos por concluido toda nuestra función jurisdiccional electoral. Agregó además que de las 2.198 mesas de sufragio a su cargo, solo fue una anulada. Sí, una ha sido anulada y fue impugnada, pero no presentaron la tasa y fue rechazada de plano. Finalizó diciendo que luego de la proclamación descentralizada de la jurisdicción de Trujillo, ahora solo queda remitir el acta al Jurado Nacional de Elecciones para el conteo nacional. Bien amigos, vamos a contarles ahora que el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, señaló también que el resultado final de las elecciones presidenciales va a depender del número de apelaciones de los pedidos de nulidad que se han presentado. Cada vez son más el número de audiencias culminadas por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, aún no se puede proclamar quién será nuestro próximo presidente o presidenta, pues ello dependerá del número de apelaciones presentadas. Así lo aseveró el secretario general de la Asociación Transparencia, Iván La Negra. Hubo en esta elección algo inédito, ¿no? Que es un número muy grande de pedidos de nulidad de mes de sufragio que se presentaron ya hace más de una semana y todos ellos han sido ya prácticamente atendidos, ¿no? En primera instancia por los jurados electorales especiales y algunos de ellos, o una parte de ellos, van a ser apelados o ya han sido apelados, ¿no? Y todos ellos van a pasar a ser vistos por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, la respuesta a su pregunta va a depender de cuántos finalmente son apelados y pues la manera en la cual el Pleno va a atenderlos, porque como sabrá usted, esos pedidos aluden a distintas situaciones, ¿no? Y seguramente el jurado verá la manera de establecer un criterio que les permita resolverlos, ¿no? Es decir, seguir la misma lógica para casos similares, los mismos fundamentos para situaciones que son muy parecidas, y de esa manera atender pues en un plazo lo más pronto posible esa última etapa, ¿no? Porque ya no queda más, o sea, lo último que queda en el sistema electoral por resolver es el tema de los pedidos de nulidad. Una vez culminado eso, ya pues estará en condiciones el sistema electoral de poder proclamar resultados. Indicó que cabe la posibilidad que la proclamación no demore mucho tiempo y una vez dados los resultados, que no se dará marcha atrás. El sistema electoral ha sido diseñado y construido precisamente para tener procesos rápidos. O sea, hay muchas personas que se preguntan por qué los jurados actúan con tal velocidad, ¿no? Uno se acostumbra, digamos, a los juicios ordinarios, donde pasan a veces semanas, incluso meses, ¿no? Para atender una causa. Y lo demás, ¿no? Claro, pero eso no es así en el sistema electoral. El sistema electoral está diseñado para ser muy célere, porque como usted se dará cuenta, el calendario electoral es muy apretado. Entonces, todas las etapas pues pasan muy rápido. Y también por esa razón tiene ese sistema lo que se llama etapas preclusivas, o sea, preclusión. Es un término legal que quiere decir sencillamente que una vez culminada una etapa ya no hay vuelta atrás. O sea, se van cerrando etapas y sencillamente se sigue avanzando de manera inexorable hasta el último punto, ¿no? Que es la proclamación de resultados. Agregó que el sistema de decisiones con el cual contamos se cerró el 9 de junio y fue la fecha límite para presentar cualquier tipo de pedido de nulidad de mesa de sufragio. Y lo que se muestra en las audiencias es el resultado de dicho proceso, que son evaluados a partir de la seriedad de la entidad electoral. Por su parte, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey consideró positivo y que es algo normal que el gobierno de los Estados Unidos haya felicitado al Perú por el buen desarrollo de las elecciones generales del pasado 6 de junio. Luego de que el Departamento de los Estados Unidos felicitara al Perú por sus elecciones presidenciales, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey aseveró que es normal que Estados Unidos felicite unos comicios en un país, pero en el caso peruano es atípico, porque todavía no hay un resultado electoral. Estados Unidos
felicite a un proceso electoral en ciernes, en la región, en cualquier parte del mundo, siempre lo hace. La normalidad de la felicitación, Juan Carlos, suele ser ya cuando hay un resultado, acto consumado, el Jurado Nacional de Elecciones o la autoridad electoral así lo haya decidido, produciendo una circunstancia de jure, de derecho, quien haya sido galardonado como el futuro presidente. Entonces, sin embargo, el caso peruano es un caso, digamos, atípico en el sentido que todavía no hay un resultado general decidido por la autoridad electoral. ¿Qué hace Estados Unidos? La primera parte de ese buen comunicado que tú acabas de leer no debe sorprender a nadie. Yo creo que ni Fuerza Popular ni Perú Libre deberían cantar victoria de nada, porque justamente es la práctica estadounidense. Agregó que como parte del protocolo estadounidense se suele enviar a los países una carta reconociendo el acto democrático. En el comunicado que acaban de emitir Estados Unidos hay una segunda parte donde también, valorando las circunstancias en el Perú, Estados Unidos dice, ¿no?, que apoya que las autoridades peruanas se tomen su tiempo. En otras palabras, lo que le está diciendo al Perú y a la autoridad electoral es que ustedes no deben sentir presiones, deben actuar como eso que son, magistrados, iluminados por el derecho, y atender a todas las ratios de reclamos, quejas que puedan haber por las partes, que no deben hacer nada a rajatabla. Entonces, esa suerte de tiempo dilatado para Estados Unidos es parte de la normalidad y apoya ese nivel de normalidad que debe existir. Finalizó diciendo que en el comunicado no se menciona en ningún párrafo a un candidato electo y que muy por el contrario cuidan mucho el principio de no intervenir, pues es el Jurado Nacional de Elecciones quien proclamará los resultados generales de la elección y entregará las credenciales respectivas a quien haya ganado, según el procedimiento. Y Estados Unidos, por eso te decía que pone hincapié en el tema del tiempo que debe tomarse la autoridad electoral. Cuando dice eso, lo que está diciendo en otras palabras es que no deben descartar nada que contribuya a la pulcritud de un proceso harto cuestionado por una y por otra parte, un país polarizado por una y por otra parte. Y ahí está el rol del hegemón, Juan Carlos, porque Estados Unidos no se introduce en el derecho peruano, no califica, en ningún momento habla de presidente electo, no menciona ningún candidato, ni siquiera los partidos, nada de nada. Cuidan mucho, Juan Carlos, este principio que siempre los profesores de Derecho Internacional debemos subrayar a los alumnos, es decir, el principio de no intervención. Aquí es un comunicado pulcramente elaborado, a mi juicio, cuidando los verbos y haciendo saber que son parte de la comunidad internacional y que se preocupan como cualquier otro país del mundo. Amigos, es momento de una entrevista. Hablaremos sobre las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones que inscriben a movimientos regionales. Hoy conversamos con la abogada especialista del registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Se trata de la magíster Rubí Castro. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Un gusto verte. Muchas gracias por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Con miras a las elecciones regionales y municipales, ya se pueden inscribir estos movimientos regionales que deseen participar en este proceso electoral. La Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas ha delegado facultades registrales a los directores y jefes de las oficinas desconcentradas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional para aproximar las actividades registrales a la ciudadanía y puedan acercarse a inscribir sus movimientos regionales. Esta delegación operó el día 21 de junio, es decir, el lunes pasado, y ya están expeditos para funcionar y realizar las actividades registrales que conlleven a la inscripción que acabo de señalar.
Perfecto. ¿Cuáles son los pasos y el procedimiento para lograr la inscripción de un movimiento regional? Lo que tiene que hacer la organización política es contar con la reserva de su denominación y los formatos que le vende la Oficina de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, y una vez que cuente con los requisitos, solicitar a la oficina desconcentrada correspondiente que le fije fecha y hora para la presentación de los documentos. Una vez que la oficina haya fijado una fecha y una hora para la recepción de tales documentos, debe acudir a la oficina y presentar todos los requisitos en un solo acto. La recomendación a los movimientos regionales en este caso es que revisen toda la documentación que van a presentar y que tomen en consideración el reglamento del registro de organizaciones políticas aprobado por la resolución 325-2019-JNE para que evitemos de este modo observaciones de forma y puedan presentar la solicitud en un solo acto de manera exitosa. Rubí, ¿cuáles son los principales requisitos que necesitan estas aspirantes a organizaciones políticas? Los movimientos regionales que solicitan su inscripción deben presentar la solicitud correspondiente, el acta de fundación del movimiento regional, la declaración jurada de los fundadores en la que conste su compromiso y vocación democrática, los certificados de antecedentes penales y judiciales de cada uno de ellos también, los libros de actas de comités, ¿no? Las copias legalizadas de los certificados de denominación emitidos por la SUNAR y por el INDECOPI, ¿no? Entre otros anexos, ¿no? El padrón de afiliados en número no menor al porcentaje señalado por la resolución 345-2019-JN, entre otros requisitos, ¿no? Perfecto. Respecto a la cantidad de afiliados que debe tener cada movimiento regional, ¿esta responde a un porcentaje por la cantidad de habitantes que tiene esta región? ¿Cuál es este porcentaje? En realidad, tenemos una tabla que ha sido emitida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a través de la resolución 345-2019-JNE, y allí tenemos establecida la cifra exacta que corresponde al 1%. Entonces, por ejemplo, si un movimiento regional en Amazonas busca su inscripción, deberá presentar como mínimo 2.920 afiliados, ¿no? Si un movimiento regional en Cusco busca su inscripción, deberá presentar 9.815 afiliados a su padrón. Perfecto, corresponde en todo caso al 1%. ¿El trámite de inscripción se realiza de manera totalmente presencial o también la modalidad virtual? Para los movimientos regionales, el trámite de inscripción es presencial. Sin embargo, las oficinas desconcentradas buscarán los mecanismos virtuales para hacer las notificaciones de los documentos, para evitar un poco el contacto con los ciudadanos que formen parte de estas organizaciones políticas. Perfecto. Bien, respecto al plazo de afiliación que deben tener los que pretendan ser candidatos a alcaldes o gobernadores, ¿qué es lo que dice la norma y cuándo ha sido modificada? El artículo 24b de la Ley de Organizaciones Políticas establece que todos aquellos ciudadanos que deseen participar como candidatos por una organización política diferente a la de su afiliación deben renunciar como máximo un año antes a la fecha del cierre de las inscripciones del proceso electoral correspondiente. Eso aconteció el 14 de junio pasado. Perfecto. Actualmente, ¿cuántas oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones tenemos a nivel nacional? Tenemos 15 oficinas desconcentradas en las cuales se ha distribuido los departamentos del país, es decir, ninguno va a quedar desatendido. Próximamente, el mes de julio, se va a instalar una nueva oficina desconcentrada en la ciudad de Tacna, ¿no? Quien también asumirá las funciones registrales, ¿no? Perfecto. ¿Cuántos movimientos regionales tienen inscripción vigente a la fecha y podrán participar del proceso? Debemos señalar que los movimientos regionales actualmente son 158.
Perfecto. ¿Y todos pueden participar o tienen que realizar alguna actualización como ocurría en el caso de los partidos políticos para las elecciones generales? En realidad, los movimientos regionales que ya cuentan con inscripción vigente deben adecuarse. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones estableció que deben adecuar sus normas internas a las nuevas disposiciones legales vigentes. Vale decir, tienen que revisar su estatuto e incluir las nuevas disposiciones que la norma establece, como por ejemplo normas de democracia interna, ¿no? Del mismo modo, la ley estableció que deben contar con un reglamento electoral. Este es un requisito nuevo para los movimientos regionales. Los movimientos regionales que soliciten su inscripción ahora van a tener que presentarlo, y los que están inscritos deben preparar un reglamento electoral y presentarlo en conjunto en una misma solicitud con la modificación de su estatuto como máximo al 31 de julio de este año. Vale decir, tienen un poco más de un mes para hacer este trámite y actualizar sus documentos. Perfecto. ¿Se ha tenido que reforzar la cantidad de personal en las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Se les ha capacitado para que puedan cumplir esta labor? Hemos realizado una ronda de capacitaciones sobre materia registral, la cual va a ser de manera permanente. La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas va a monitorear y supervisar las actividades que realicen estas oficinas para que tengamos un criterio unificado y se pueda llevar de manera correcta el proceso de inscripción. Excelente. Rubí, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Amigos, seguimos en JN Noticias para informarles que el presidente de la República, Francisco Sagasti, señaló que tras el sismo en Lima, un equipo del Ministerio de Vivienda evaluará los daños y se pondrá a disposición de la alcaldesa de Manta. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Francisco Sagasti, se manifestó sobre el sismo ocurrido este miércoles 23 en horas de la madrugada. Anunció que el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil se encuentra en el distrito de Mala, lugar del epicentro, para supervisar y verificar los daños ocurridos tras el movimiento telúrico de magnitud 6.0. Además, sostuvo que un equipo del Ministerio de Vivienda también se encuentra en la localidad para evaluar los estragos y ponerse en disposición de la burgomaestre y así brindar la atención y el apoyo que sea necesario a los damnificados. Bien, amigos, les contamos ahora que la Contraloría General de la República fue autorizada a recepcionar y fiscalizar las declaraciones juradas de intereses de autoridades. La ley promulgada por el Congreso incluye a servidores públicos y candidatos. El Congreso de la República promulgó la ley que faculta a la Contraloría fiscalizar las declaraciones juradas de intereses de las autoridades, servidores públicos y candidatos a cargos de elección popular. Con ello se busca garantizar la autonomía e independencia de la institución. Su labor consistirá en detectar y prevenir conflicto de intereses mediante la recepción de este indispensable documento. Los servidores públicos sujetos a esta norma incluyen al presidente de la República, ministros, jueces y autoridades del Poder Judicial y Ministerio Público. También se incluye al Defensor del Pueblo, al propio Contralor, autoridades de la Junta Nacional de Justicia, del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC. Asimismo presentarán esta declaración los gobernadores, alcaldes, entre otros. La norma publicada en el diario El Peruano indica que la presentación del documento se hace dentro de los 15 días hábiles posteriores a haber sido designado para el ejercicio de sus funciones. Luego deberá de hacerse anualmente y también cuando estas personas hayan sido cesadas en sus cargos. Asimismo, la Contraloría detectó el retraso en obras y equipamiento del Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú, Luis Sáenz, hecho que afecta la atención de pacientes. La
La Contraloría General alertó que la ejecución del proyecto de mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz se encuentra con el plazo vencido y no tiene un cronograma de avance vigente. La falta de culminación de la obra y la implementación del equipamiento hospitalario impiden el control de los plazos y generan incertidumbre en el inicio de la operatividad de este proyecto. Dicha situación fue comunicada al Ministerio del Interior el 28 de mayo de 2021, a fin de que adopte las acciones correctivas y preventivas que correspondan, para cautelar el buen uso de los recursos públicos y garantizar la significativa demanda de los servicios médicos. De acuerdo al informe mensual de supervisión de abril de 2021, la obra presenta atrasos previa y posteriormente a la fecha de culminación contractual. De otro lado, el último cronograma de avance de la obra se actualizó como resultado de una solicitud de ampliación de plazo. No obstante, se prosigue con la ejecución de trabajos sin contar con un nuevo cronograma actualizado. El informe se encuentra publicado en el portal web institucional www.gov.pe Contraloría, conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de Contraloría y del Sistema Nacional de Control en aras de la transparencia y acceso a la información. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos comparte su microinformativo nacional. Veamos. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es jueves 24 de junio del 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas afirmó que no es posible hablar de inclusión social sin una apuesta comprometida con la innovación. En ese sentido, destacó que los programas sociales del MIDIS utilizan la innovación tecnológica para la mejora continua de los procesos y la generación de oportunidades de bienestar para la población más vulnerable. Fue durante su participación en la Semana Nacional de la Innovación 2021, evento que promueve el CONCITEC. Hemos venido adoptando y adaptando nuestros procesos, por ejemplo, a nivel del Programa Nacional CUNAMAS, que a través de la tecnología ha permitido transformar nuestros procesos de acompañamiento familiar de manera remota. De la misma manera, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarmas ha venido desplegando la mejora continua de sus procesos. Podría seguir mencionando la manera en la que Jacuguiñay o Pensión 65 o el programa Juntos o incluso el Programa Nacional País utilizan la innovación tecnológica para la mejora continua de los procesos, asegurando de manera permanente que la adaptación de los mismos sirvan siempre al ciudadano y lo tengan en el centro de su preocupación. En este evento, el MIDIS presentó 2 casos de éxito de innovaciones sociales vinculados a la adecuación de servicios en respuesta a la emergencia sanitaria por la COVID-19. Uno de ellos es Causaipa y Oaxacuy, voces que acompañan y cuidan la vida de personas adultas mayores para prevenir la COVID-19 del programa Pensión 65. Y el otro son las intervenciones para el desarrollo infantil temprano en un contexto no presencial realizadas por el programa CUNAMAS. En Ucayali, la directora ejecutiva del programa CUNAMAS, Lourdes Sevilla, supervisó la prestación de los servicios de este programa. Estuvo en Yarinacocha, en las comunidades nativas de San Francisco y Nueva Esperanza de Panaillo. En esta región, CUNAMAS brinda atención a 1.944 niñas y niños en su servicio de cuidado diurno y a más de 116.000 familias en su servicio de acompañamiento a familias. Y hemos podido apreciar el trabajo que realizan en este contexto de intervención no presencial nuestras madres cuidadoras, nuestras madres guías, llevando justamente todas las adecuaciones, como es la entrega de canasta de alimentos mensual, la entrega de kit de higiene y protección mensual que se realiza. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El Seguro Integral de Salud nos informa ahora de las noticias más importantes de su sector en el siguiente reporte. Gracias, Paloma. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo SIS a tu servicio. La IAFA Seguro Integral de Salud cuenta actualmente con 25.3 millones de afiliados en todo el país. Precisamente, más de 1.5 millones de peruanos sin seguro de salud fueron afiliados en los últimos 15 días de manera grupal y masiva.
Veamos de qué se trata en la siguiente nota. Más de 9 millones de personas que no contaban con un seguro de salud se afiliaron a la IAFA Seguro Integral de Salud durante la pandemia. Lo realizaron a través de los diversos canales virtuales de atención que se habilitaron para prevenir el contagio de la COVID-19. Dentro de esta cifra están considerados más de 1.5 millones de peruanos sin seguro de salud, quienes fueron afiliados en los últimos 15 días de manera grupal y masiva. Esto fue posible gracias a la promulgación del Decreto de Urgencia número 046-2021, que amplía la cobertura universal en salud. Dicha norma, promulgada en mayo, establece la afiliación de todos los residentes en el país que no cuenten con un seguro de salud, independientemente de su clasificación socioeconómica. El 77% del 1.5 millones de nuevos asegurados fueron afiliados al plan de seguros SIS para todos. El 23% restante fue inscrito al SIS gratuito, entre ellos más de 190.000 menores de 5 años, que por norma expresa les corresponde este plan de seguros. Hoy, todos estos asegurados cuentan con la protección financiera en salud para la atención y tratamiento de la COVID-19 y sus secuelas, además de 12.000 diagnósticos médicos, entre los cuales figuran enfermedades de alto costo, como cáncer, insuficiencia renal crónica, enfermedades raras o huérfanas, incluyendo trasplantes y traslados de emergencia. SIS, el seguro de salud para ti y tu familia. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo SIS a tu servicio. Amigos, se nos acabó el tiempo. Nos reencontramos mañana aquí en JN Noticias en el canal 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los canales aliados que retransmiten nuestra programación. Ahora los dejamos con imágenes de mi tierra Cusco, que se encuentra celebrando su fiesta. Inti Raimi, adelante.